Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias a San Pafnuncio por el milagro recibido. Pedimos también por el cumpleaños de Camila Cepeda Piña, que cumple 11 años. Pedimos por el eterno descanso de Antonio Gutiérrez Margallán, Lina Yolanda Montero Martínez, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Jesús Trigos Garza, Pedro Lizola Ramírez, Gaby Quintero, Isabel Ramales Vázquez, Emma Millán Campos, Alfonso Rubí, María Teresa Monroy, era su cumpleaños, Eduardo García Aguirre, Donaciano René González Sánchez, Hortensia Eladio y Blanca, Alejandro Chavarría, Socorro Reyes, Marta Eugenia Lira Mora, a 4 días de su fallecimiento. Pedimos por todos los que se han encomendado nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, vid verdadera, esté siempre con todos ustedes. Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Pidamos perdón por las veces en que no hemos estado unidos a Jesús y que nuestra vida se ha marchitado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
el cielo. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos por todos, pero todos tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresando en la fidelidad a Dios
y se multiplicaban animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Meditemos por unos instantes la palabra de Dios. En este domingo, al menos 11 veces se repite el verbo permanecer. ¿Qué quiere decirnos Dios con esta insistencia? Tomémonos un minuto para interiorizar en este mensaje.
¿Qué significa para un católico permanecer en Dios? Pues vivir en la presencia de Dios y vivir toda su existencia, su vida entera. Quiero proponerles 4 hábitos o formas muy sencillas de vivir en la presencia de Dios. La primera es frecuentando los sacramentos. Hay sacramentos que se reciben una sola vez en la vida, como cuáles: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Pero otros se pueden recibir muchas veces en la vida, particularmente la reconciliación y la Eucaristía. Y estos sacramentos acompañan toda nuestra vida cristiana. Por supuesto, también la unción en los momentos difíciles y el matrimonio que santifica la familia. Primera forma de vivir en la presencia de Dios: frecuentar los sacramentos. Segunda, la oración. Rezar todos los días, aunque sean oraciones sencillas, oraciones breves, pero nos permiten tomar conciencia de que estamos ante la presencia de Dios por algunos instantes en nuestro día. Tercero, leer y meditar la palabra de Dios. Es un tesoro para nosotros tener la Sagrada Escritura, y si la meditamos constantemente, aprendemos a vivir en la presencia de Dios con ese pan de la palabra. Y cuarta forma, lo dice la segunda lectura de hoy: si cumplen mis mandamientos, permanecen en Dios y Dios en él. Cumplir los mandamientos de Dios. Y el cumplimiento de estos mandamientos se va a expresar en nuestras acciones, en las obras que nosotros realizamos. Voy a recapitularlo. ¿Qué es permanecer en Dios para un católico? Vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo vivir en la presencia de Dios? Frecuentando los sacramentos, haciendo oración todos los días, meditando la palabra de Dios y cumpliendo sus mandamientos en las acciones diarias de cada día, en las obras que yo realizo. Ahí también puedo expresar que permanezco en la presencia de Dios. Jesús nos dice hoy en el Evangelio: el que permanece en mí da fruto abundante. El fruto entonces de permanecer en Dios es una fecundidad espiritual. Dios nos hace fecundos porque de Él se nutre nuestra vida, de Él nos viene la gracia. Esta misa, nuestras oraciones, la palabra de Dios que se ha proclamado, nos permiten en este domingo permanecer en Dios, estar en su presencia. Pónganse de pie, por favor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios universo. Él está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Socorro Reyes, Marta Eugenia Lira Mora, a los 4 días de su fallecimiento, Alejandro Chavarría, Hortensia Eladio Blanca, Donaciano René González Sánchez, Eduardo García Aguirre, María Teresa Monroy, que celebraba hoy su cumpleaños, Alfonso Rubí, Emma Millán Campos, Isabel Ramales Vázquez, Gaby Quintero, Pedro Lizola Ramírez, Jesús Trigos Garza, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Víctor Manuel Villarreal Negrete, Lina Yolanda Montero Martínez, Doñito Gutiérrez Marguillán. Y te pedimos también por todas las personas que han muerto en este último año. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Ponemos en tus manos a Camila Cepeda Piña, que se ha encomendado a nuestra oración con motivo de su cumpleaños. Y te pedimos también por todos los enfermos para que alivie sus padecimientos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cada vez que recitamos el Padre Nuestro, permanecemos en la presencia de Dios. Con esa confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Libra al mundo de esta pandemia y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos en Cristo un signo de paz. Tú que quitas el pecado del mundo, te amo. De nosotros ten piedad. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. De nosotros Este es Jesús, la vid verdadera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Unidos a toda la humanidad y a la Iglesia, al ofrecer esta comunión, pedimos a Dios que ponga término a esta pandemia en el mundo entero.
que a través de cada misa a la que asistamos podamos unirnos a Él en la escucha de su palabra, en cada Eucaristía que comulgamos, cada vez que nos confesamos, en cada sacramento que recibe nuestra familia. Supliquemos a Dios esta gracia sobrenatural para que nos permita permanecer unidos a Él como el sarmiento al tronco, para que demos fruto abundante. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. En este mes de mayo estamos invitados todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a ofrecer el Santo Rosario aquí en nuestra parroquia, unidos a toda la Iglesia para pedir el término de esta pandemia. Todos los días a las 5 de la tarde es la cita. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo resucitado pueden ir en paz.